rápidamente lo que era la distribución de Poisson y la hipergeométrica. Creo que lo vimos rápidamente con ustedes, no llegamos a profundizar mucho. Vamos a hacer un rápido repaso de esto y después vamos a entrar a la última parte de la última distribución, que es la distribución normal, que me parece que es la parte más importante y la parte más difícil de estos tres temas que vimos hasta el parcial. Una cosa, sí va a haber asistencia, gente. Porque charlando con Alejandro por ahí de esto del práctico, si bien habíamos acordado con ustedes o habíamos conversado de hacer un poco lo que es álgebra de las probabilidades, esto lo vamos a pasar a la última clase, que es la semana que viene, por una cuestión de que ustedes ya estuvieron viendo tablas la semana anterior, o sea, tabla de distribución de probabilidades, y por ahí conviene ahora, ya que están familiarizados o han tenido algún contacto con las tablas, continuar viendo estas distribuciones que vienen. ¿En qué te afecta? Que si estuvieras haciendo clases deberías ir. Bueno, entonces como para seguir un poquito esto que estamos hablando, familiarizarse un poco con lo que es el uso de tabla. ¿Tá? Lo que les decía, ya han tenido contacto, ya han visto, pero bueno, la idea es ahora cerrar, ya que falta la distribución normal, cerrar este tema de uso de tabla y entender cuando hablamos de ir para un lado o para otro. Entonces, bueno, ahora vamos a ver esto de la distribución normal y lo que queda de la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Denme un segundito que voy a abrir el PowerPoint. Bueno, ahí estamos. Teníamos distribución binomial, eso ya lo habíamos visto en las tablas, y habíamos pasado rápidamente por esta distribución. Vamos a grabar. Ahí estamos. Vamos a pasar a... esto lo habíamos visto rápidamente la clase pasada. Vamos ahora a, no digo profundizar, pero sí de darle un poquito más de bolilla, por así decirlo. Esta distribución de Poisson está dentro de la distribución de probabilidades para una variable aleatoria discreta, pero tiene la particularidad, a diferencia de lo que veíamos con la binomial, que la binomial tiene o involucra lo que es éxito y fracasos. En el caso de la distribución de Poisson, solo nos vamos a quedar o vamos a tener en cuenta lo que serían los éxitos. ¿Tá? Y otra consideración que tenemos que tener, o que tenemos que analizar o tener en cuenta, es que no ocurre como consecuencia de pruebas repetidas. ¿Tá?
teniendo en cuenta o debido a que este tipo de eventos se van a presentar en distintos momentos de tiempo o lugar y que toma el tiempo como un factor continuo. Entonces, la distribución de Poisson tiene dos características o dos cosas que tenemos que analizar, que es que n tiende a infinito y la probabilidad va a tender a cero. ¿Está? A esta distribución se le llama la distribución de los casos raros por esta probabilidad baja. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que la distribución de Poisson es función de un único parámetro lambda. Van a ver si lo ven van a encontrar que si lo ven en las tablas, lo pueden encontrar como m en lugar de lambda. Y es el promedio entre n y p, ¿está? Donde este se mantiene constante y proporcional a la unidad de tiempo que estemos analizando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Fíjense que este lambda nosotros podemos ajustarlo. Por ejemplo, acá lo que nos dice que si en una hora se produce un promedio 4 acontecimientos que responden al modelo Poisson, en 15 minutos vamos a tener 10. Denme un segundito. Van a tener 10, ¿está? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros a la hora de trabajar con esto? Nosotros no podemos tocar el valor de X, ya vamos a ver cuando ingresemos a las tablas, sino que nosotros vamos a tener que manipular el valor de lambda, ¿está? Esa es la particularidad que tenemos y que vamos a analizar. Denme un segundito. Gente, el presente al final de la hora cuando cortemos. Bueno, entonces, volvemos a maximizar esto. Ahí estamos. Entonces, algunas de las características que tiene la distribución de Poisson, al margen de que una variable aleatoria discreta puede asumir valores desde x hasta n, pero tienen la particularidad que son no negativos. Describe un poco estos eventos o casos raros, ya vamos a ver cuáles son, algunos. La ocurrencia de un evento es independiente en relación a otro. Y el número esperado de sucesos, lo que nosotros vamos a llamar éxitos, es n por p. ¿Tá? Y debe mantenerse constante en todo el experimento. Y la particularidad que tiene en relación a la distribución de Poisson es que es proporcional a la unidad de tiempo o espacio y que esta distribución desestima o no ve lo que es la parte de los fracasos. Cosa que en la distribución binomial sí los tenemos en cuenta. Denme un segundito. Profe, entonces, Sí, o sea, cuando tengamos o sea, ¿cómo diferenciamos si tenemos de Poisson o binomial? O sea, fíjate que para la distribución de Poisson, ya vamos a ver que hay un caso límite donde se pueden solapar, donde la distribución de Poisson se la puede considerar como la binomial. Pero la característica más importante es esta que tenemos acá, en donde n tiende a infinito y la probabilidad tiende a cero. ¿Se entiende? sí, sí, claro. Damos un ejemplo. Nosotros siempre hablamos para el caso de n, de sacábamos tantas muestras, pero valores chicos, por así decirlo. Vamos a ver en el ejemplo que tenemos cuál es ese n. Profe, y otra pregunta, o sea, ¿siempre nos van a dar el lambda o hay veces que lo vamos a tener que calcular?
lo va a tener que calcular, pero ya vamos a ver, en ese ejercicio vamos a ver que es fácil calcularlo, porque es n por p. ¿Se entiende? Puede pasar que te el lambda directamente, pero si no se calcula. Lo que sí tienen que tener en cuenta esto que les comentaba, que ustedes no van a poder tocar el valor de x. Lo que sí pueden adaptar en lo que es unidad de tiempo es el lambda. ¿Sí? Entonces acá tenemos la aplicabilidad que tiene la distribución de Poisson, acá de distintos ejemplos, por ejemplo, el número de accidentes por día en una empresa, derrame de combustible en una destilería, no sé, número de manchas de pintura en un auto nuevo. Son casos raros y esporádicos, por así decirlo. ¿Está? Fíjense que dice, número de casos de una enfermedad rara en una población de 150.000 personas, número de veces que una impresora nueva se descompone por día, número de pedidos de auxilio en una empresa de emergencias médicas, ¿ven? Son los que llamamos casos raros y o esporádicos. Para obtener la función de cuantía de la distribución de Poisson tenemos dos alternativas. Una, como desarrollo de serie de potencia de esta función y a la lambda. No pretendo que se aprendan todo el desarrollo matemático, pero sí, lo que sí van a tener que saber es la función, que es esta que tenemos acá, en donde voy a tener lambda a la x por e a la menos lambda, todo eso sobre el factorial de x, de un valor de x que es el que yo les comentaba, que no van a poder tocar y no deben tocar. Y la otra alternativa de la distribución de cómo llegar a la función de cuantía en estos dos enfoques es a través como un caso límite de la distribución binomial. ¿Está? Entonces decimos que si la probabilidad P de presentación del evento que nosotros llamamos éxito es muy pequeña, de forma tal que aun cuando el número de pruebas n se repite un número muy grande de veces, el valor promedio el valor promedio o esperado del número de éxito, denotado como nosotros lo habíamos visto como lambda, se va a mantener constante en la unidad de tiempo. Es decir, que si yo desarrollo la función de cuantía para la distribución binomial, teniendo en cuenta estas dos condiciones, desarrollando matemáticamente lo que les comentaba, no pretendo que se aprendan cada paso de este desarrollo matemático, van a llegar a la función de cuantía que es igual al otro enfoque donde se desarrolla a través de serie de potencias. ¿Está? A través de uno u otro camino llegamos a la misma expresión. Y también tenemos que tener en cuenta que vamos a tener la función de acumulación para la distribución de Poisson, tal como lo teníamos para la distribución binomial. Vamos a ver cómo usamos estas tablas. Antes que nada, vemos un poquito los parámetros de la distribución de Poisson, lo que es esperanza, varianza y desviación estándar, donde vemos que la esperanza y la varianza es igual al parámetro lambda, y la desviación estándar, como ya sabemos, es la raíz cuadrada de la varianza, por lo cual es n por p. Como n por p es igual a lambda. Entonces, bueno, vamos ahora a lo que es la aplicación de las tablas. Déjenme un ratito que las voy abriendo. Denme un segundo.
Bueno, yo tengo ahí las dos tablas abiertas, están listas. Vamos a seguir con esto. Entonces, tenemos dos alternativas como teníamos en la distribución binomial, pero como que habíamos conversado, que teníamos en cuenta solo los éxitos y que teníamos que tener un determinado parámetro lambda, que en la tabla lo van a encontrar como m o también cualquiera de los dos, lambda o m, que es el promedio o valor esperado del número de éxitos. ¿Estamos? La otra alternativa que tenemos es directamente aplicar la fórmula que tenemos abajo, pero esto va a ser útil para cuando tengamos valores puntuales de x. En el caso que tengamos que acumular, vamos a tener que utilizar la tabla 4, en donde la desigualdad va a ser en el sentido los x mayores o iguales a un determinado valor de x para el caso de la tabla de Fuji-Lando. Si ustedes se remiten a la tabla de Alejandro, van a ver que acumula al revés los x menores o iguales a un determinado valor. ¿Está? Vamos a ver ahora la aplicación de cualquiera de las dos tablas. Y una cosa que siempre les comento, que ya lo charlamos, pueden usar la tabla que quieran. ¿Cuál es lo importante de esto? Que entendamos dónde estamos parados y a dónde tenemos que llegar. Cualquier camino que utilicemos, el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿está? Por lo cual, pueden usar la tabla que ustedes quieran, inclusive pueden usar Excel, e inclusive pueden calcular, si así lo quisieran, cada valor de X, o sea, cada valor puntual de X y sumarlo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver, el ejercicio dice, en el depósito de una empresa dedicada a la producción de artículos electrónicos existen numerados correlativamente 1.000.000 de tornillos. ¿Está? Estimándose por estudios anteriores que el porcentaje de tornillos defectuosos alcanza el 0,039%. Ahí está la probabilidad, fíjense que es baja porque encima está en porcentaje. Y nos dice que debido a un plan de control de calidad de las existencias, se decide tomar una muestra aleatoria de 1.000 tornillos. Es decir, ahí tenemos nuestro n, el cual, como podemos ver, es grande. Y nos dice calcular la probabilidad de que en la muestra escogida ninguno sea defectuoso, exactamente 3 sean defectuosos, más de 3 sean defectuosos, como mínimo 2 y a lo sumo 5 sean defectuosos. ¿Está? Vamos a ver este caso. Vamos a ver el caso 1 y el caso 2. Como el caso 1 porque es puntual y el caso 2 para ver cómo usar la tabla. Yo una pregunta, el grafiquito que tengo abajo, ¿me sirve o no me sirve para este tipo de ejercicios? Sí, sí te sirve. Perfecto. Una parte sí, estoy de acuerdo con vos, es la de arriba, porque mi éxito es falla. Este gráfico, recuerden que nosotros lo traímos de la distribución binomial, pero como dijimos que para esta distribución, la parte del fracaso no la teníamos en cuenta. ¿Recuerdan eso? Ah, no, eso no lo recordé. ¿Por qué, Perfecto. profe? Porque nosotros en la binomial sí podemos vincular, por ejemplo, vos sacaste, como en este caso, una muestra de 20 artículos. Voy a decir, bueno, de estos 20 artículos, 4 van a estar fallados. Si yo digo que 4 están fallados, inmediatamente voy a decir 16 no están fallados. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Pero en el caso de la distribución de Poisson, no toma el fracaso, se basa únicamente en el éxito. Si te fijas, en este ejercicio nos dice que toma una muestra de 10.000 tornillos y que el porcentaje de tornillos defectuosos alcanzado es 0,039. ¿Está? Pero al ser la muestra tan grande y tener una probabilidad tan chica, vos podrías decir, sí, están vinculados, pero la muestra es demasiado grande, ¿se entiende? Entonces, por eso
desprecia, o no desprecia, sino que no tiene en cuenta el fracaso. Para el análisis de la misma, se concentra únicamente en el éxito, que en nuestro caso va a ser la falla del de determinado elemento. Entonces, ¿cómo vamos a usar esta tabla? Entonces, nosotros habíamos dicho que teníamos un N y un P, o sea, teníamos que calcular un lambda. Fíjense que el lambda lo calculamos por N por P, en este caso da 3,90. Existe el número 390 de acuerdo a la tabla que utilicemos, pero le voy a poner 0,04 a los fines de facilitar la comparación entre las tablas de Fujilando y Livinov, ¿está? Pero, lo que les digo, existen estos valores dentro de las tablas, y si no, pueden interpolar, que va a andar bien, mientras el resultado que ustedes tengan sea lógico, ¿está? Vamos a ver las tablas. Entonces, arrancamos esta tabla de Alejandro y nos vamos, bueno, primero tenemos la distribución binomial, la acumulada de la distribución binomial, y tenemos la distribución de Poisson. ¿Está? Fíjense que acá la tabla de Alejandro tiene los valores de x en esta columna y los valores de lambda, perdón, acá arriba, y lo llama directamente lambda. ¿Está? Si yo voy a la tabla del ingeniero Fujilando, este es el binomial, según el binomial, y acá aparece la distribución, fíjense, binomial acumulada, la distribución de Poisson, que es la tabla 3. Acá tienen los valores de x sobre este eje y los valores de lambda acá arriba. Y fíjense que en este caso la llama m, al producto n por p lo llama m. ¿Está? Entonces, si volvemos al ejercicio, me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra escogida ninguno sea defectuoso? El ninguno sea defectuoso es nuestro x igual a 0 para un lambda de 4. Si voy a la tabla, para mi x igual a 0 y un lambda de 4. Mi valor sería este que tenemos acá. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y en la otra, profe, cómo sería? En la otra tabla, si nosotros vamos a la de Alejandro, fíjense que salta de 3,5 a 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Este cuánto me dio? 0. 0. Sí, 0,0183. Es este valor que tenemos acá, ¿está? Ah, ok. Y, profe, ¿y si hubiésemos tomado no 0,4 y si hubiésemos tomado 0,039, cómo hacemos en ese caso? ¿Saben interpolar? Ustedes deberían interpolar entre 3,5 y 4. O directamente ahí pueden hacer una regla de 3 para ver el paso y van a calcular un valor que va a estar entre medio de estos dos. ¿Se entiende? ¿Cuál es lo importante de esto? Fíjense que la probabilidad acá es del 1,8% y de acá para 3,5 es 3%. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a poner un poquito más de zoom. Así vemos. Ahí está. Fíjense. Usted por un lambda de 3,5, la probabilidad es esta que tiene acá arriba. 0,03, que sería 3%. ¿Estamos de acuerdo? Para el caso de 4, ustedes tienen esta probabilidad que tienen acá. Es 1,8.
ustedes deberían, si interpolan o hacen una regla de tres simple o como quieren resolverlo, tiene que tener lógica el resultado. ¿En qué sentido? El valor esperado debería estar entre medio de estos dos, ¿se entiende? Si ustedes me dicen, y me dio una probabilidad del 10%, ¿es lógico o no? No, o sí, no entiendo. Claro, no, ¿por qué? Porque vos decís, mi lambda es 3,9. Si yo sé que mi lambda para 3,5 es del 3%, que es este que está acá, y yo sé que mi lambda, si fuera 4, es de 0,018, o sea, 1,8%, y mi lambda es 3,9, va a estar acá al medio, ¿se entiende? Y si para Sí, sí. 3,5 era 3% y para 4 es 1,8%, no puedo decir que mi probabilidad es del 10%, ¿se entiende? Mi probabilidad debería estar acá entre medio de estos dos valores, entre 3 y 1,8%, y con una tendencia hacia el 4, más parecido al 1,8%, porque mi lambda es de 3,9, ¿se entiende? Básicamente, ¿Va a dar números exactos o puede haber un caso que como este que nos dio? seguramente va a haber números exactos para que Ah, no bien. renieguen interpolando y esas cosas. O sea, no es el objetivo de la materia, sino más que nada sepan en dónde están parados, qué tienen que usar y que el análisis se base en eso y no en una interpolación. Entonces, bueno, ¿está claro? Eso por un lado. En ese punto, nosotros tenemos que ninguno tenía defecto, bueno, podemos calcular la probabilidad. Ahora, ¿qué pasa si me dice exactamente 3 sean defectuosos? Nosotros tenemos que volver a la tabla. Denme un segundo que voy a abrir el PowerPoint de... Ahí estamos. Lo que les quería mostrar es que este ejercicio, o sea, el ejercicio que estamos desarrollando ahora y que vamos a ver, está en el teórico de Fujilando. Estaría bueno que lo hagan todo para que ahí van a salir todas las dudas, lo que les digo. Por ahí la parte más entramada de este primer parcial es toda esta de distribución de probabilidades, tanto de variable continua como discreta. Eh, y también que en la guía de Alejandro hay muchos de estos ejercicios. Entonces vamos a ver ahora la parte número 2, o sea, o el apartado 2 de este ejercicio que dice exactamente, exactamente 3 sean defectuosos. El exactamente 3 sean defectuosos, estamos en el mismo caso de recién, ¿estamos de acuerdo? Está pidiendo el x igual a 3, en un caso puntual. Con eso no hay duda.
que dice más de 3. Claro, el apartado 2, exactamente 3 sean defectuosos, es igual al 1. No lo vamos a ver porque son iguales. Pero vamos a este ahora, el 4, que dice más de 3 sean defectuosos. ¿Quién es más de 3? Este lo vamos a ver. Más de 3 es 4, 5, 6, 7, 8. Y así sucesivamente, ¿estamos de acuerdo? Nosotros ahora tenemos que Sí. entrar a la tabla, eh, a cualquiera de las dos, como ya charlamos, y vamos a ver qué pasa. Denme un segundo, si lo tenía acá abajo. Acá estamos. Acá lo tenía acá abajo. Fíjense, dice, calcula la probabilidad, teniendo este lambda del cual estamos hablando, para los mayores a 3. Más de 3 es defectuoso, es decir, más de 3, como dijimos, es 4, 5, 6, 7, 8. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que ahora, a la hora de entrar a la tabla, siempre se acumula de un determinado valor de x y te dice los x mayor o igual a 4, esto es en la tabla de Fujilando, y en la tabla de Livinov te dice los x menor o igual a 4. Es decir, para el caso, denme un segundito, ponemos esto acá, para el caso de una u otra tabla, ustedes pueden acumular para un lado o para otro. Si ustedes estuvieron usando la tabla de Fujilando, van a acumular la flecha verde. Si tuvieran usando la tabla de Alejandro, usarían la flecha roja. ¿Está? Vamos a ver ahora la tabla. Pero, profe, acá usamos la tabla acumulada, ¿no? Tal cual, la acumulada. Tenés la otra alternativa de sumar cada valor, pero el tema si es muy grande, va a tener que hacer para cada valor, calcular para cada valor y hacer la sumatoria. Entonces acá, cuando tenés mayor o igual o menor o igual, vamos directamente a la tabla acumulada. Les voy a mostrar directamente mi pantalla para que ustedes vean cuando yo voy pasando de una a otra y resulte más fácil. Denme un segundo. Ahí estamos. Yo creo que ahí deben estar viendo mi pantalla. Entonces, el ejercicio decía los x mayores a 3. Si nosotros tenemos, a eso lo traducimos, el mayor es a 3, es 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si voy a la tabla Fujilando, mi mayor es a 3 se va a traducir en x mayores o iguales a 4. ¿Se entiende esto? ¿O alguien tiene duda? Sí, podemos hacerla con con la de Alejandro. La vamos a hacer con los dos porque el tema es que si yo te digo los x mayores a 3, ¿qué pasa si yo te digo los x menores a 3? ¿Me explico? Tenés que hacer el inverso. Vos lo que tenés que tener en Sí, claro es claro. cómo se usa la tabla. Después, ¿qué camino usar? Bueno, una vez que vos tenés la claridad de cómo analizar la tabla, podés usar cualquiera de las dos. Te dice x mayores o iguales a 4 para un lambda de 390. Si vamos a la acumulada, esta es la tabla de Poisson, pero no es la acumulada. Esta tampoco. Acumulada, acá estamos. Entonces, Fujilando dijo que para 3.9, para un x mayor o igual a 4, es este valor que tenemos acá, 0,5468. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo resulta este valor? Si ustedes van a la tabla puntual, o sea que no es acumulada, vamos a ir 2 segundos, 3,9 y recuerden el lambda de 4.
Acá estamos. 3,9, como dijimos, y el X de 4. Entonces, ¿qué hace Fujilando para calcular esta probabilidad? Acumula los X mayores o iguales a 4. Es decir, que agarra desde esta columna para abajo y lo suma todos. ¿Se entiende? Y ahí es donde acumula y se obtiene este valor de 0,5468. ¿Se entiende esto? Claro, ahora entiendo. Calcula la probabilidad para 4, para 5, 6, 7, 8 y la suma. El tema es que acá te da el valor individual de cada X y en la otra te da la sumatoria directamente. ¿Se entiende esto? Sí. Y para la de Alejandro, fíjense, vamos a ir a la de Alejandro. Acá está la acumulada. La de Alejandro, ¿qué hace? Vamos, valor de lambda acá 4. Alejandro, en vez de acumular desde el valor de 4 para abajo, lo hace al revés. Acumula de un determinado valor hacia arriba. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Pero si nosotros analizamos, para la de Fujilando, nosotros dijimos los X mayores o iguales a 4. ¿Tá? Directamente voy a la tabla por la forma de acumulación que tiene. Pero si yo quisiera utilizar la de Alejandro, recordemos que Alejandro acumula al revés. Es decir, agarra, por ejemplo, un determinado valor, por ejemplo 3, va a calcular la probabilidad, va a calcular la de 2, la de 1 y la de 0. Y va a sumar todas estas probabilidades. ¿Está? Las menores o iguales a un determinado valor. ¿Se entendió? Si en este caso yo quiero, el ejercicio me está pidiendo los X mayores o iguales a 4, se haría desde el 4 hacia la derecha. Tengo que sumar todas estas probabilidades. Pero para utilizar la de Alejandro voy a tener que correrme al casillero de al lado por la forma de acumulación que tiene, como les comentaba, y hacer la probabilidad de los X menores o iguales a 3. Si yo voy a los X menores o iguales a 3... Pero, profe, a eso no Sí, le tenemos que, o sea, no sería 1 menos la probabilidad de X menos a 3. tal cual, porque yo voy a estar calculando esta parte de Claro. mi dibujito. Y lo que me está pidiendo el ejercicio es de la parte derecha. Pero la forma que tengo de hacerlo, según la tabla de Alejandro, es calcular los X menores o iguales a 3 y a ese valor restar 1 menos ese valor que obtenga. ¿Se entiende? Entonces, si yo vengo acá a la tabla acumulada, distribución Poisson acumulada para Alejandro, recuerden que acá no tengo el 3,9, pero por decir puede ser el 4, voy a sumar este valor más este valor en la puntual, más este valor y voy a terminar logrando ese 0,4334,7. Y si yo a 1 le resto ese valor, voy a obtener el mismo valor que la de Fujilando. ¿Se entiende? ¿Alguno tiene alguna duda de esto o algo? Recuerden que este 0,43, ¿cómo lo obtuvo la tabla de Alejandro? Ese 0,43 lo obtuvo calculando el valor puntual para cada X, este y sumándolo. Si nosotros lo sumamos, vamos 2 segundos a hacerlo, para que lo entendamos, tenemos O sea, profe, que de a partir de la tabla puntual, o sea, de ahí salen los valores de la acumulada. tal ¿Sí? cual, tal cual. Fíjate, voy a sumar el 0,18,316 más el 0,073,263 más 0,146525 más 0,195367. Fíjense, si yo lo sumo, me da 0,43
0,43, 34, 71. Es decir, que yo sumé, como dijimos, desde este valor hasta este valor. ¿Está? Si yo voy a la acumulada, Si te da el mismo valor eso. claro, te da este valor. Y, o sea, y Fujilando, ¿cómo hace? Al revés. Claro, Fujilando agarra desde vamos a la 4.1, acá. Fujilando agarra de un determinado valor que vos le des, te suma para abajo. Suma este. En cambio, Alejandro suma de un valor para arriba. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. O sea, si por ejemplo lambda sería 9, entonces suma de a partir del 9 para arriba. Claro, ese Alejandro. Sí, y si no, Si no, Fujilando sería desde un para abajo. valor para abajo. Entonces, por Claro. ejemplo, lo que te Sí, decía, como el ejercicio te pide desde 4 hacia la derecha, es decir, el valor de 4 para abajo, Fujilando lo resuelve directamente. Como Alejandro lo hace para el otro lado, vos tenés que calcular la probabilidad según la tabla de coso y restarle a ese 1 menos ese valor. ¿Se entiende? Pero el resultado, como les digo, es único y tiene que ser el mismo. Nada más que las dos tablas te ofrecen alternativas distintas. Otra alternativa que vos tenés es directamente aplicar la función de cuantía. ¿Se entiende? Para cada y valor de profe, x. en un ejercicio, depende de lo que nos pidan, podemos usar, o sea, podemos usar cambiar de tabla. O sea, Sí, por o ejemplo, sea, para un ejercicio usar una y para otro otra. no hay ningún problema. Mientras el resultado te dé exactamente igual, no es un inconveniente. De hecho, lo que te digo, vos podés usar directamente la ecuación. El tema que cuando te pida, qué sé yo, mayor o igual a 4 que tenga muchos valores, va a tener que repetir para cada valor. Y es medio tedioso. Directamente si usas la tabla y si tenés la claridad de poder usar indistintamente cualquiera de los dos, lo resolves en 2 segundos. ¿Se entiende? Pero, ¿qué está bueno? Este pequeño análisis que tenemos acá, porque vos, a ver, dibujándolo de esta manera, vos decís x mayor a 4. Y ya con el dibujito te vas dando una idea de cómo es, ¿se entiende? Cómo es y qué tabla te conviene usar más. Si bien por ahí te conviene aprender a usar una y después a partir de esa que empiezas a usar vos podés hacer este despeje matemático. El 1 menos la probabilidad que te dé. ¿Me explico? Sí, sí. Vamos a ver ahora otro ejemplo y pasamos a la hipergeométrica. A ver. Este, para pasar rápidamente a la hipergeométrica, porque me queda más o menos una hora para ver la normal y la hipergeométrica, pero bueno, vayan viendo, por ejemplo, el 6 es similar, nada más que tenemos que desdoblar lo que tenemos adentro de la probabilidad. Una cosa que tienen que tener en cuenta, que por ahí también lo veíamos en la binomial y que está bueno, es este grafiquito. O sea, para ver, porque fíjense, acá me piden los x mayores iguales a 2, o sea, va para allá. Y los x menores a 5, iría para allá. O sea, volví a armar, en este caso, un intervalo. ¿Está? Este que tengo acá es un intervalo y es el que tengo que calcular. Entonces, por ahí se desdobla la probabilidad y de acuerdo, a ver, si, lo que les decía, si ustedes tienen la claridad de poder usar indistintamente cualquiera de las dos tablas, lo pueden resolver rápidamente. Pero si por ahí se acostumbran a usar una sola tabla, van a tener que hacer un pequeño artilugio matemático para despejarlo. Pero no artilugio, sino un pequeño despeje de uno menos de acuerdo a la tabla que vayan a usar. ¿Está? Denme un segundito. La tabla de Fuji, denme, ya les digo. Creo que la de Fujilando está en el Drive y la de Alejandro está en el aula virtual.
Están las dos. Bueno. Esta quizá es la parte más, hasta que les hace el clic y entienden cómo el razonamiento de las tablas, quizá esta es la parte un poquito más entramada, pero después no es tan complicado porque ya la tabla te calcula la probabilidad en sí. Bueno, vamos a ver la distribución hipergeométrica ahora. Denme un toque. Bueno, gente, continuemos. Vamos con la Profe, ¿le puedo distribución. preguntar una cosa? Sí, señora, dígame. O sea, viste el ejercicio recién, el 6, si lo hago con la de Alejandro, tengo que restar la probabilidad de x menor o igual a 5 menos la probabilidad de x menor a 2, o es sin o solamente menor a 5. Ah, no sé Vos si es ten- como. Te dice, como mínimo 2 y a lo sumo sean 5 defectuosos. ¿Está? O sea, vamos a hacerlo ya que estamos así, aprendemos todos. Como mínimo 2. El 2 estaría incluido dentro del intervalo, ¿no? Claro, sí, sí, pero, Y, o sea, y el- cuando yo resto los dos valores, o sea, resto los dos, no sé si poner, incluir los números o no. vos O sea, deberías, vos deberías hacer en la de Alejandro
es del 5 hacia la izquierda y del 2 hacia la izquierda. Siempre y cuando esté incluido el 2 dentro, perdón, si no está incluido el 2, lo vamos a marcar acá. No, pero en este caso sí está incluido, entonces no sé si incluirlos o no incluirlos. Por eso, si está incluido, si vos tomas desde el 2 para allá, lo vas a sacar afuera. Si haces el x menor o igual a 2, ¿se entiende? Es como que vos achicarías tu intervalo a estos tres valores, 3, 4 y 5, si no lo incluirías. Si Claro, tomas el valor claro. de la tabla, el x menor o igual a 2. Para lo cual te tenés que correr un lugar acá. Si vos haces el x menor o igual a 1, ¿se entiende? Vos al restar los x menores o igual a 5 menos los x igual a 1, dejas el 2 dentro del intervalo que a vos te importa. ¿Se entiende? Sí, pero también tenés que dejar el 5, entonces atrasas un lugar más, ¿o no? Pero el 5 ya está, porque acuérdate que te calcula la probabilidad de los x menores o iguales a 5. Mm, O claro. sea, va a sumar la probabilidad de 5, de 4, de 3, de 2, de 1 y de 0. ¿Se entiende? Claro. Vos le Sí, tenés que restar la probabilidad de los x menores o iguales a 1. Entonces restarías la probabilidad de 1 y de 0. Si restas la de 1 y de 0, te va a quedar la probabilidad de 5, de 4, de 3 y de 2. Y como te digo, excluiste la de 1 y la de 0. Sí, ahora entiendo. Sí, sí. ¿Entendés? Si querés, pongamos el caso de que tu intervalo sea acá, 5, 4 y 3, 5, 3, 4 y 5. ¿Me explico? Vos ahí sí harías el menor iguales a 5, o sea, que sumaría la probabilidad de 5, la de 4, la de 3, la de 2, la de 1 y la de 0. Y si haces los x menores o iguales a 2, vos a esa probabilidad le restarías la de 2, la de 1 y la de 0. ¿Se entiende? Perfecto. Continuamos con la hipergeométrica. Entonces, la hipergeométrica también es otra distribución de variables discretas que también tiene cierta relación en un punto con la binomial en donde tenemos dos resultados posibles, el éxito y el fracaso. Es decir, que tenemos una característica en análisis que queremos saber. Pero ¿cuál es la particularidad que las diferencia? En la hipergeométrica yo estaría trabajando sin reemplazo, ¿está? Cosa que en la distribución binomial nosotros trabajamos con reemplazo. ¿Y qué hace que yo trabaje con reemplazo o sin reemplazo? ¿Qué me modifica? La población. La población, pero algo más. O sea, si yo tengo en una caja 5 bolas blancas y 5 bolas negras y extraigo una bola blanca, ¿qué cambia dentro de la probabilidad? ¿Está? Si yo voy extrayendo y no reemplazo lo que saqué, se va a ir modificando permanentemente la probabilidad, al margen de la población, pero la probabilidad se va a ir cambiando. ¿Está? Y una cosa que nos dice es que si el tamaño de la población en relación al de la muestra, si el tamaño de la muestra es muy chico, podemos decir que podríamos utilizar la distribución binomial tranquilamente, pero que vamos a tener un valor que es más exacto si utilizáramos la hipergeométrica en el caso de que, como decimos, y analizando esta distribución de probabilidad, no estemos trabajando con reemplazo. ¿Está? Entonces, la distribución hipergeométrica, las características que tiene es esto que decimos acá, trabajamos sin reemplazo, tenemos la misma relación éxito y fracaso como lo hace la binomial, tenemos el tamaño de la población, que le vamos a llamar n, y el número de éxitos,
¿Está? Es decir, que para la función de cuantía de la distribución hipergeométrica, yo tengo que necesitar conocer ciertos parámetros. Si bien nosotros sabemos que para la binomial, nosotros ¿con qué parámetros entramos en la binomial? ¿Alguien se acuerda? Con la N y la P, o Tal sea, cual, N y el éxito. tal cual. Entramos con X, con N y con P. X es el valor de la variable que nosotros queríamos calcular, N el número de ensayos y P era la probabilidad. Para este caso, para la distribución hipergeométrica, fíjense que voy a necesitar un parámetro N, que voy a llamar el número de elementos de la población, un N minúscula, que va a ser el tamaño de la muestra, un valor K, también lo he visto con otro nombre, también ya lo vamos a ver, lo pueden encontrar con otro nombre, K, que es el número de elementos de esa población que tiene cierta característica que yo estoy analizando, y X, que es el número de elementos de esa característica que estoy analizando, pero que se encuentran dentro de la muestra y no de la población. ¿Está? Entonces, para la función de cuantía de la distribución hipergeométrica es esta que tenemos acá, donde tenemos una parte favorable que está vinculada al éxito y una parte desfavorable que tenemos a la derecha, siempre hablando del numerador. Todo eso sobre la cantidad de grupos posibles de la cual nosotros podemos armar, que eso está en el denominador. Y si vamos y desarrollamos esto, encontramos que la función de cuantía es esta relación de factoriales que tenemos planteada acá. Esperanza, varianza y desvío estándar, como veníamos analizando, la única particularidad, fíjense que para la varianza agrega esta relación, que es un factor de corrección de probabilidades finitas. Y vamos a ver un ejemplo para analizar la aplicación de esto. Fíjense, ya acá me dice, de un conjunto de 10 estudiantes, se sabe que 4 estudian ciencias económicas, ¿está? Si se extrae una muestra sin reemplazo de 5 estudiantes, calcular la probabilidad de que exactamente 3 de ellos sean estudiantes de ciencia económica. Entonces, tengo la población, porque estoy analizando 10 estudiantes, 10 estudiantes, voy a saber que 4 estudian ciencias económicas, es este parámetro K del cual hablamos, que K es el elemento de la población con cierta característica que a mí me interesa. Y después extraigo una muestra de 5 estudiantes. ¿Está? Me dice, calcula la probabilidad de que exactamente 3 de ellos sean estudiantes de ciencia económica. Entonces, fíjense que una característica importante me dice si se espera una muestra sin reemplazo. ¿Está? Ya ahí estamos hablando de la distribución hipergeométrica. Entonces, fíjense, yo aplico la función de cuantía y obtengo este valor. Ahora, para analizar, en este caso me dice puntualmente 3. Aplico las relaciones factoriales y obtengo que la probabilidad es del 23,81%. Yo puedo calcular, analicé un poquito esto, puedo calcular la probabilidad de que exactamente 5 de ellos sean estudiantes de ciencia económica. No, porque sería todo, ¿o sí? No, está perfecto. ¿Por qué? Porque de los 10 alumnos, 4 estudian ciencia económica. Si yo saco una muestra de 5 estudiantes, a lo sumo, como mucho, puedo tener 4, puedo tener la suerte de que en esa muestra de 5 que saqué, 4 hayan estudiado ciencia económica. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo pedir un X mayor a la K, sería que es mi característica de análisis en la población. ¿Se entiende? ¿O no se entendió? Sí, sí se entendió, pero acá no,
¿Tenemos tabla para esto o cómo se No, calcula? no, no. Esto no hay tabla, se aplica directamente la fórmula de la hipergeométrica. Pero tienen que entender esto que les digo. Si ustedes de 10 estudiantes, 4 estudian ciencias económicas, y si le piden calculen la probabilidad de que exactamente 5 de ellos sean estudiantes de ciencias económicas, hay una contradicción o algo está mal. Porque está bien, yo saco una muestra de 5, pero en la muestra de 5, como mucho, puedo llegar a tener 4 estudiantes de ciencia económica. ¿Está? Eso es lo que tienen que analizar y entender si es que se puede o no. Y otro ejemplo, fíjense que dice, en una pequeña empresa trabajan 18 empleados, ¿está? 12 de los cuales son casados. Si se extrae el azar sin reposición, los legajos de 3 empleados. Calcular la probabilidad de que uno o más de los legajos se correspondan a empleados casados. Entonces, la probabilidad de uno o más es la probabilidad de 1, de 2, de 3, la sumatoria, ¿está? Y fíjense que acá tenemos lo mismo que analizamos recién, 18 empleados, que es nuestra población, 12 de los cuales son casados, y si se extrae el azar sin reposición los legajos de 3 empleados, ¿cuál es la probabilidad de que uno o más de los legajos se correspondan a empleados casados? Bueno, mi x es x mayor o igual a 1, aplico directamente la función de cuantía y obtengo el resultado. ¿Está? Otros Pero, ejemplos. profe, acá como dice x mayor a 1, o sea, ¿cómo aplico la fórmula? Pongo Eso, directamente claro, 1 vos o sabés que más. definiste los parámetros, vos sabés que el x mayor o igual a 1, ¿en qué sentido? Vos acordate que tu límite, tu n, es 3. ¿Me explico? O sea, vos podrías calcular de entre 0 y 3. En este caso te dice los x mayor o igual a 1. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que de esta muestra que yo saqué al azar, todos sean casados? ¿Me explico? Porque si no, yo también puedo sumar la probabilidad de que no sean casados, que sería para mi x igual Ah, a 0. o sea, sumás los tres casos, 1, 2 y Claro, 3. tal cual. Pero llegando hasta mi valor de n. ¿Se entiende? Porque acuérdate que yo saqué Sí. 3 legajos, sin reposición, pero son solo 3 legajos. Entonces yo ahí calculo la probabilidad de que uno sea casado, de que dos sea casado o de 3 que sean casados. Y elimino la probabilidad de que ninguno sea casado. ¿Se entiende? Entonces la probabilidad de estos 3 legajos que yo extraje, O sea, si te dirían menor a 3, lo restás. O no, digo, lo sumás del lo que 3, pasa, 2, 1. menor a 3 sería 2, 2, 1 y 0. ¿Me explico? Sí. ¿Y dónde sacas los valores ese 1, 12, 2, 6? Una vez que vos definiste estos parámetros, que entendiste quién es la población, la característica en análisis, el 3, y para cada valor de la variable, yo aplico directamente la función de cuantía, que es esta que tenemos acá abajo, donde fíjate que tengo el factorial de k sobre x factorial por la diferencia entre k menos x, que como dijimos es la parte favorable, o lo que estoy analizando, la característica que me importa, y del otro lado tengo el complemento de la parte desfavorable, que es el n menos k factorial sobre n menos x factorial, todo eso por n menos k menos n menos x factorial, y todo eso sobre lo que tengo acá abajo. N factorial sobre el n de la muestra por el n de la población menos el n de la muestra factorial. Aplicando esta formulita vos llegás a ese resultado. ¿Se entiende? Sí, a ver si. Pero ¿qué te varía acá? Lo que te varía, viste que yo calculé para 1, para 2 y para 3, lo que te va a ir variando es el valor de x. Claro, sí, sí. ¿Y eso se pone directamente en la calculadora o no? Tal cual. Directamente la calculadora. De hecho, si quieren corroborarlo con este ejercicio, fíjate que acá directamente, ya acá hay valores,
si quieren calcular directamente este factorial y corroborar ese 0.2381, lo pueden hacer. Mismo caso para cada uno de estos valores. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no les puse cuánto da cada uno de los factoriales, pero haciendo esas restas y esas relaciones lo pueden calcular. Bueno, esta distribución de proporciones es igual a la binomial, pero ¿qué hace? A cada valor de x lo divide por n. Y ahí encuentran las proporciones, pero es exactamente lo mismo. No nos vamos a detener con esto, sino que quiero ir a la distribución normal. Denme un segundo. Bueno, hagamos de vuelta. Entonces, ahora vamos a ver quizá la distribución más importante o que más aplicación tiene en toda la industria, que es la distribución normal. ¿Está? Por ahí nosotros yo le voy a poner un ejemplo, acá habla del trigo, yo también lo vamos a mencionar, pero por ejemplo, ¿ustedes creen que un punto de soldadura en una carrocería en milímetro o micrómetro siempre lo realiza en el mismo lugar el robot? ¿Qué opinan de eso? Tal cual, o sea, piensen que un robot, o sea, el punto de soldadura de un robot depende de muchas variables. Por ejemplo, no es lo mismo verano o invierno, cuando en invierno hace 2 grados y en verano hace 40 grados, la dilatación del material, el estado del robot, la corriente en su momento, son muchas variables que trabajan eh, en este punto de soldadura, la cual cada una es independiente en relación a las otras, pero que hacen que ese punto de soldadura varíe o se distribuya respondiendo a la ley de Gauss. Porque en la planta de soldadura tiene cierta tolerancia, pero voy a encontrar que la distribución o la posición de un determinado punto de soldadura en milímetros se va a distribuir normalmente alrededor de un valor. Acá fíjense que le dice, está hablando del trigo, que se cultiva trigo en distintas parcelas, se hace cierto análisis y algunas de las causas de variación, por ejemplo, puede ser la variedad del grano, la fertilidad, la lluvia, la cantidad de hierbas, los insectos, los parásitos, que van a hacer que cada quintal o cada parcela que yo estoy analizando sea distinta o tenga distinto rendimiento. Por lo cual se van a distribuir de distinta forma a través de un valor
central, que nosotros ya lo conocimos porque ya en su momento hicimos la parte de lo que es histogramas. Y como dijimos, se van a centrar dentro de un valor central y se van a distribuir hacia los costados formando esta campana. ¿Cuál es la particularidad de esta distribución? Es que está determinado cuando se conoce, o sea, está determinado lo que ocurre, o se sabe lo que ocurre cuando se conoce la media y la desviación típica, ¿está? Y lo vamos a expresar con esto que tenemos acá. Esto significa que nuestra variable se distribuye normalmente con una media y un desvío estándar, ¿está? Entonces, ¿qué nos va a permitir? Que nosotros vamos a poder calcular la probabilidad para todo el intervalo limitado por dos valores de la variable. ¿Por qué digo que esta distribución es muy importante? Muy importante en qué sentido. Nosotros vamos a tener un valor medio y vamos a encontrar que se distribuye normalmente en una franja de valores con esta forma que tiene acá. Es decir, no existe una distribución normal para, no sé, para longitud de un tornillo, otra para longitud de tuerca, otra para clavos. La distribución normal me permite generalizar y se puede utilizar universalmente para mucho de este tipo de mediciones, ¿está? Y como les digo, está lo que dice ahí, la propiedad notable de la ley de Bayes es que está completamente determinada cuando se conoce su media y su desviación estándar. ¿Está? Entonces, esta es la ecuación, la función de densidad. Antes nosotros hablamos de función de cuantía para el caso de la distribución para variables discretas. Para una distribución de variable continua, esta es la función. Pero para poder hacer o usar esta generalidad, voy a tener que hacer una variable estandarizada o tipificada. ¿Tá? Voy a hacer que la variable normal se estandarice. ¿Cómo voy a hacer esto? Esta variable x la voy a transformar a otra variable aleatoria z, que es la que tengo acá. ¿Tá? Con distribución, como ya sabemos, como dijimos, normal o tipificada, que tiene la particularidad que la media va a ser igual a 0 y el desvío estándar va a ser igual a 1. ¿Tá? Ya vamos a ver con un ejemplito a qué apuntamos con esto. ¿Cómo voy a hacer este cambio de variables? A través de esto que tengo acá, que es para un valor de x menos el promedio de la población, todo eso sobre el desvío estándar. ¿Está? Esta es una comprobación de este cambio de variable, no pretendo que lo memoricen. Y vamos a dar estas características, ya vamos a ver esto que cuando lo veamos desde lo numérico va a estar un poquito más claro. La característica que tiene es que es unimodal y simétrica en torno a un valor de mu en la general. Este dibujo no está totalmente simétrico, pero piensen que esto divide la campana en mitad y mitad. Entonces es simétrico en torno a mu al promedio y en torno a 0 en la tipificada. ¿Está? Tiene dos puntos de inflexión, que es este y este que tenemos acá, en 1 más menos un desvío estándar, y en la general, o sea, en la distribución con los datos originales que nosotros tengamos, y en más menos 1 en la tipificada. Es asintótica en más menos infinito hacia los ejes de las abscisas. Y algo muy importante, el área entre la curva y el eje de las abscisas, por definición de función de densidad, como ya sabemos, va a ser igual a 1. ¿Está? Entonces, ya vamos a ver cómo entrar a la tabla de la distribución normal. O sea, vamos a ver ahora en un ratito cómo usar la tabla, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que siempre vamos a tener que transformar la variable en análisis nuestra. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo una población que se distribuye
aproximadamente, normalmente, con una media de 230 milímetros y un desvío estándar de 20. ¿Está? Yo para poder entrar a la tabla de distribución normal voy a tener que hacer el cambio de variable y llevarla a la variable estandarizada, o sea, mi z, que tiene una distribución normal, pero con una media de 0 y un desvío estándar de 1. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá o no entendieron nada todavía? Vamos a ver un ejemplo. Perfecto, vamos a ver un ejemplo. Voy a arrancar primero, si ustedes van a lo de Fugilando, esta otra observación que se la digo rápidamente. Si es que es una variable aleatoria continua, el resultado del cálculo de la probabilidad en los intervalos, nosotros antes sí teníamos que tener mucho en cuenta el mayor o igual o el menor o igual. En este caso, para todos estos casos va a ser el mismo. Ya voy a volver sobre este, me voy a adelantar un poquito al ejercicio 4 de la guía de Fugilando. ¿Está? Al ejercicio 3, perdón. Me dice, la longitud de un lote de 2000 varillas de acero se distribuye en forma normal, con una media de 250 y un desvío estándar de 20. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, yo tengo una población que tiene ese promedio o media y ese desvío estándar. Y me dice, calcular el número de varillas con medidas inferiores a 230 e inferiores a 260. ¿Está? Yo voy a arrancar por el inciso 2, que va a ser más fácil que lo veamos. Porque ya van a ver el por qué es más fácil de analizar. Entonces, yo tengo que estandarizar mis variables para llevarlas a una variable z y poder utilizar esta tabla. Recuerden que esta tabla es general, o sea, todo lo que tenga distribución normal se puede utilizar con esta tabla. Entonces me dice, vamos al inciso 2. Calcular el número de varillas con medidas inferiores a 260. Inferiores a 260, yo lo voy a estandarizar. Vamos a poner acá. Inferiores a 260. Y profe, ¿no afecta que sea la media 250? Es que la media la voy a tener que tener en cuenta. Yo para estandarizar y entrar a la tabla tengo que tener en cuenta y el desvío estándar de la población. Okay. Fíjate que es mi valor en este caso de X es 260. ¿Estamos de acuerdo? Menos el valor promedio de la población. ¿Quién es? 250. ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí. Y lo voy a dividir sobre el desvío estándar. El desvío estándar de la población, que me dice que es 20. Esto va a ser igual, ¿quién me hace los cálculos? 0,5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ahí ya tengo a mi variable tipificada o estandarizada. ¿Se entiende? Es decir, yo voy a poder encontrar, voy a hacer un poquito de zoom, utilizando esta tabla. Voy a sacar esto. Fíjense que si yo estandarizo la variable, ahora va a ser, la variable va a hacer que sea coincidente, la estandarización coincidente, el promedio de la población y mi variable estandarizada. O sea, el promedio, que es 250, va a ser equivalente al 0 de la distribución normal tipificada o estandarizada. ¿Está? Y si a mí me pide un valor de z de 0,5, recuerden que todo el área bajo esta curva es 1, o sea, la probabilidad es 1. ¿Se entiende? A mí me está pidiendo un valor puntual de 0,5. Perdón, un valor inferior a 260. Claro. Me está diciendo, de las varillas, ¿cuáles son inferiores a 260 milímetros?
Como yo sé que se distribuyen normalmente con un promedio, con un promedio que es este que está acá, de 250, o sea, mi promedio es ese, es 250, pero si yo estandarizo, resulta equivalente al 0, o sea, resulta el 0, por eso están uno abajo del otro. Y ahora me dice, calcula la probabilidad de que sean inferiores a 250. Es decir, O sea, profe, habría dos gráficos, por decirlo así, o sea, uno es el con la... mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que vos tenés tu gráfico original donde tenés la media de 250, ¿se entiende? Sí, Y tenés un desvío estándar. sí. Pero vos podés estandarizar o podés decir, bueno, yo puedo calcular la probabilidad utilizando la distribución normal. La distribución normal tiene una gráfica de distribución de probabilidad para cada valor que yo quiera calcular, pero tengo que estandarizar o tipificar la variable. ¿Cómo lo voy a hacer con este cambio de variable que tengo acá? Entonces, me dice calcular para inferiores a 260. Yo podría decir, acá voy a poner 250. Denme un segundito. Ahí está. 260, que es el valor que me pide, cuáles son inferiores a 260. Pero si yo lo estandaricé, lo tipifique, voy a encontrar que es igual a 0,5 en la tipificada. ¿Se entiende? O en la estandarizada. Yo hice la estandarización, la voy a poner acá arriba. Ahí. Yo hice la estandarización a partir de este cambio de variables, donde ahora tengo z, que es igual a 0,5, pero ese 0,5 está en relación a mi valor de x original de 260. Yo con este valor de 0,5 me puedo ir a la tabla y calcular la probabilidad. Ahora les muestro la tabla para que entiendan a qué apunto. Vamos acá. Fíjense, esta es la tabla. Creo que ahí deberían estar viendo la tabla. Estamos viendo la de Pugilano. Perfecto. Acá está la distribución normal. ¿Está? La distribución normal, fíjense que acumula desde un valor de x determinado. Esperen que les voy a mostrar pantalla, así yo cuando cambio ustedes entienden. Ahí está. Fíjense, la distribución normal acumula de un determinado valor, en este caso 0,5, ¿están viendo el gráfico ahí? Sí, se ve. Hasta menos infinito. ¿Está? Es decir, desde 0,5 hacia la izquierda. De este valor que obtuve hasta menos infinito. Fíjense que acá me dice la función acumula desde menos infinito, de un valor de x hasta menos infinito. ¿Está? Es decir, yo puedo entrar con un valor de 0,5, que es este que está acá, y corto, donde acá están los decimales que complementan el 0,5, y puedo calcular la probabilidad directamente acá en la tabla. ¿Está? Es decir, que yo desde ese valor de x hasta menos infinito, como estandaricé la variable, y al estandarizar... Profe, Sí, o sea, en la tabla no entiendo, o sea, la parte de arriba son los X o los Z. dame un segundo. Esto, si bien llama un valor de x, yo acá estaría trabajando con z. ¿Se entiende? Le pone, es como recién lo que veíamos de la
del lambda y el m. Ok. Vos pensás que esto es z, o sea, yo calculo la probabilidad de un valor 0,5 hacia la izquierda, desde 0,5, es decir, desde este valor que yo puse acá hasta Sí, el menos pero digo, infinito. ¿qué tomas en la parte horizontal de arriba? ¿Qué valor tomas? Acá lo que pasa es que acá es 0,5. Si yo dijera, me dio 0,53, yo entro con el 0,5 y el 3 Yo y entendí, yo entendí. O calculo sea, esta acá probabilidad. sería 69, 69,15 creo que es el número. Claro, Bueno, la probabilidad es, vos vas a decir que el 69,15% tienen valores inferiores a 260 milímetros. ¿Se entiende? sí, ¿Cuál sí. es el tema? Yo no puedo tener una tabla para cada, lo que le decía, para milímetros de varilla, milímetros de tuerca, porque están en distintas escalas, distintos rangos, distintas dimensiones. ¿Se entiende? La tabla normal me permite generalizar si yo hago este cambio de variable con esta estandarización. La estandarización es el valor que yo quiero calcular, por ejemplo en este caso era 260, menos el 250, que era la media de la población, y el desvío estándar, obtengo esta nueva variable, que para esta variable sí existen tablas, porque ahí es una variable que es general o estandarizada. Entonces yo puedo decir, para un valor de 0,5, que es equivalente a lo que yo estoy analizando a 260 milímetros para las varillas, puedo entrar con 0,5 y calcular la probabilidad, y como me acumula de un determinado valor hacia el menos infinito, decir que mi probabilidad es del 69,15%. ¿Se entiende? Y la tabla de Alejandro es la misma, o sea, son iguales. Claro, para esta distribución normal es una sola tabla. Ah, ok, genial. Lo que sí tiene las particularidades que vamos a tener que analizar cuando estás de un lado o del otro. Porque así como es estándar, nos permite trabajar con cualquier analizar cualquier distribución que sea normal y que se comporte como esto, muchas veces le va a pasar que va a caer de este lado. ¿Y de este lado qué pasa cuando estandariza? Es menor a 1. ¿Se entiende? No, esa parte no. Vamos al otro caso, fíjate. Dice, voy a sacar algunas cositas de este grafiquito para que los veamos. Esto lo voy a dejar acá al costado y esto lo voy a guardar. Ahora dice, calcular el número de varillas con medidas inferiores a 230 milímetros. Si yo hago el mismo análisis, fíjate, 230 menos 250 sobre 20, ¿cuánto es? -1. Menos 1, ¿no? Tal cual. Menos 1. Yo ahora voy a estar calculando, hace un poquito de zoom, la probabilidad desde este valor, que ya está acá graficado, pero lo voy a marcar, en rojo. Lo exagero un poquito para que entendamos. Hacia allá, ¿se entiende? Yo a grosso modo, ¿qué podría decir? Me está diciendo calcular el número de varillas con medidas inferiores a 260. Yo a grosso modo puedo decir, bueno, la probabilidad es menor al 50%. ¿Están de acuerdo con esto? Como mínimo, como punto de partida. No. ¿Por qué el 50%, profe? Porque vos recordás que tenés la distribución, esta es una distribución de probabilidad donde tenés esta campana que se divide al medio. ¿Se entiende? Vos tenés para allá el 50% de probabilidades y hacia la izquierda el otro Sí. 50%.
¿Se Pero acá entiende? dice -1, entonces no sería el 50%. No, yo dije, como mínimo es menor al 50%. Ah, sí. Después, ahora vamos a lo fino y vemos cuánto es. Pero yo sé que para allá tengo el 50 y para este otro lado tengo el 50. O sea, como mínimo está por debajo del 50. ¿Está? Entonces, yo sé que como hablábamos, es -1. Ya hice la estandarización y me da que z menor a -1 para allá. O sea, yo debería calcular, dame un segundito, esto. Yo debería calcular esta área que tengo acá. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Yo sé que tengo que calcular esta área que tengo acá. Pero ¿cuál es el tema? Mi función acumula de un valor de x hasta el menos infinito. ¿Está? O sea, yo tengo que entrar con un valor de x positivo, porque no, de x, perdón, con un valor de z positivo, porque la tabla no me está mostrando números negativos. ¿Se entiende? Pero, ¿cuál es la particularidad? Yo puedo decir, bueno, pero si -1, al fin y al cabo, sigue siendo igual, fíjense cómo le invierto, a este pedacito que tengo acá. ¿Se entiende? Pues estoy de un lado del otro, pero las dos colas para -1 y 1 siguen siendo la misma. Sí, cambia el signo. Claro, cambia el signo, entonces yo puedo hacer la probabilidad de 1 menos la probabilidad de f de 1, porque yo sé que acumula de un valor hasta el menos infinito. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de calcular este segmento acá, como sé que la curva es totalmente simétrica, yo puedo calcular este de acá, haciendo 1 menos la acumulación de todo esto. Y ahí me va a quedar calcular esta probabilidad que es igual a esta que tengo acá. ¿Se entiende? Sí, profe, pero eso para la tabla de Fujilando o para La el de tabla Alejandro. normal es única y es igual para todo el mundo. Ok. Y si se fijan, yo entro a la tabla con un valor de 1 y me da 0,8413, que es el valor que tengo acá. ¿Cuál es el tema? Yo estoy acumulando desde 1 hacia la izquierda. Si yo acumulo desde un valor de 1 hacia la izquierda, como mínimo tengo el 50% este que estoy marcando acá, más desde 0 hasta 1, sin considerar la colita esta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es el 0,8413 que tengo abajo. Si ahora yo se lo resto a 1, que es toda la curva, voy a encontrar, como les decía, y la vuelvo a dar vuelta, este pedacito que tengo acá. Y esa es la probabilidad de encontrar varillas inferiores a 230 milímetros. Es la probabilidad del Profe, una 15%. consulta. Sí. De ahí podemos deducir que la probabilidad de obtener una varilla menor a 230 milímetros va a ser la misma que obtener una varilla mayor a 270, ¿no? Claro, tal cual, porque una es espejo de la otra. Claro, ¿Se entendió la pregunta que hizo? claro. Y yo, por ejemplo, otra consulta. Calculé, ¿cómo, profe? Disculpe. No, no, digo que si entendieron la pregunta que estaba haciendo, que está bien. Decime, me estaba preguntando otra cosa. Y bien, sí, yo calculé la probabilidad con la integral, digamos, sin usar la tabla. ¿También estaría bien o...? Sí, pero es más rebuscado.
podés incurrir en un error. Claro. ¿Cuál es esta distribución normal se utiliza para todo. De hecho, en las fábricas, cuando ven gráficos de control, van a ver que las industrias están permanentemente analizando estos gráficos. Y hay algo que se llama, que en calidad lo ven mucho, es el 6 sigma, que lo deben haber escuchado por ahí. El 6 sigma quiere decir que vos, para garantizar tu calidad, tenés que tener tu proceso dentro de más o menos 3 desvíos estándar. ¿Se entiende? Yo acá tengo uno. Si yo me iría para acá, tendría el 2, o sea, el U más menos más 2 lambda, y si me continúo yendo voy a tener el mu, o sea, el promedio, más 3 desvíos estándar. ¿Está? Por ejemplo, Fiat le piden a las autopartistas que tengan su proceso dentro de un promedio más menos 3 desvíos estándar. Es decir, que la medición de determinada pieza esté dentro de esos parámetros. ¿Por qué? Porque Fiat encuentra que si ustedes tienen ese 6 sigma, fíjense, el 3, ¿dónde está? Miren la probabilidad de que tienen un 99,87%. ¿Se entiende? Es un poquito menos, pero está en el 99%. Es decir, que el 99% de las piezas que le lleguen a Fiat están ok. ¿Se entiende? O sea, vos le mandaste 10.000 tornillos y le va a fallar, ¿cuánto? A lo sumo, 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es la aplicación de esto y cuál es la importancia? Sí, Entonces, bueno, ¿cuál es lo importante de esto? Saber de qué lado están ubicados. Fíjense que si están del 0 a la derecha son los positivos, el 0 a la izquierda los negativos. Y que tienen que tener en cuenta que yo, cuando tipifico, hago que el promedio de la población que estoy estudiando, que en este caso era 250 y que era el promedio de las varillas, se iguale al 0 de la estandarización que estoy haciendo, del cambio de variable que estoy haciendo. Entonces, una vez que yo hago esto, puedo entrar a esta tabla y puedo hacer esto que le digo. Partiendo de la idea que yo de un lado y otro tengo el 50% de las probabilidades, si yo parto desde la izquierda hacia la derecha, voy a tener una probabilidad mayor. ¿Está? Y ahí tengo que ver si tiene lógica lo que encuentro, porque, por ejemplo, yo recién estaba buscando la probabilidad de menos 1. De menos 1 es del menos 1 al menos infinito. Es esto que tengo acá chiquito. Pero como la tabla arranca desde un determinado valor al menos infinito, tuve que invertirlo, porque yo sé que lo que está de este lado es igual a la cola de este lado. Entonces, a partir de este concepto, puedo encontrar la probabilidad de estas varillas que tienen la particularidad que son inferiores a 230 milímetros. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, pero Sí, profe, se entiende. Perfecto. con práctica creo que no. No. Sí, lo que les pido es que vean el ejercicio número 2 y 3 de Fugilando, que está en el apunte del Gen Fugilando, para que lo hagan. Háganlo, son la guía de Levinov, hay muchos de estos ejercicios, pero te haría que, bueno, partan de estos dos ejercicios, el 2 y el 3. El 2 ya parte con Z directamente, por eso por ahí arranque bien viendo el 3 para que se ubiquen y entiendan de qué están hablando, para que vean en algo material en la aplicación de esto, y después pásense al 2 para que terminen de cerrar el concepto. ¿Estamos, gente? Ahora sí, pónganme presente todo lo que... Profe, Sí, tengo una duda. ¿Esos ejercicios los sacamos del apunte ese teórico que dio o de dónde sacamos los ejercicios? claro, no sé si ahí están viendo mi... Es este que subí, teórico Fugilando. Si van...
Ya te digo dónde está. Y profe, otra pregunta para el parcial. O sea, ¿todo va a ser por hoja o podemos hacer cosas en el Excel? Podés usar el Excel, no hay problema. Ah, ok. O sea, para si nos pide gráficos, cosas así, lo podemos hacer en Excel. Sí, tal cual. Fíjate, acá está la distribución normal. El ejercicio es, este es el 2, ejemplo 2, y el 3, acá está, la longitud de las varillas. ¿Veis? Y tiene todos estos incisos. Son sencillos y cortos, pero te hace hacer el ejercicio de estar de un lado o del otro de la tabla. Entonces vos ahí empezás a aprender cómo estandarizar, cómo esto es universal, cómo lo puedes utilizar para cualquier cosa y cómo que estés del lado izquierdo no significa nada, sino que tenés que reacomodar la probabilidad. O sea, la probabilidad en el sentido de hacer 1 menos f de 1. ¿Se entiende? ¿Estamos, gente? Nos vemos la semana que viene. Favor de tener esto medianamente cocinado en el sentido de realizar estos dos ejercicios. Así si hay dudas las despejamos y también vemos ya la parte de álgebra de las probabilidades. Chao, profe, gracias. Nos vemos en el próximo. Buenas tardes. Hasta luego.